Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El caso por delincuencia organizada por el cual se investiga a los hermanos Dalo, Jacobo y Michelle Bucaram Puley será procesado por jueces de la Corte Nacional de Quito. Así lo determinó el juez de Guayaquil, Ronald Guerrero, una vez que se vinculó al expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda. Según la resolución emitida el sábado 24 de octubre, Granda goza de fuero de corte debido a que tuvo un rango de ministro durante su administración en el IES. A dicha conclusión se llegó luego de que Fabián Moya, viceministro de Servicio Público del Ministerio de Trabajo, y Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete, enviaron 2 cartas ratificándolo. Frente a ello, la ministra del Gobierno, María Paula Romo, aclaró que ninguna de las 2 misivas buscaba proteger al ex titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Cristian Romero. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Usted coincide con las declaraciones de la ministra de Gobierno en el sentido de que el régimen no busca proteger al señor Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, salpicado en este proceso, al trasladar el caso a la Corte Nacional de Justicia, en que cambia la situación esta decisión del judicial de pasar este caso porque el señor tiene fuero de corte? Bueno, a lo largo de este proceso penal, muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, qué gusto en poder compartir con ustedes y sobre todo ante este importante medio de comunicación. Como lo mencioné anteriormente, a lo largo de este proceso judicial se ha visto cómo el Estado Constitucional de Derechos y Justicia se ha visto totalmente afectado por parte de las decisiones que ha venido tomando a lo largo del mismo el doctor Ronald Guerrero, quien consideramos y mantenemos nuestra posición no ha estado a la altura como para poder dirigir la presente causa. Las violaciones y transgresiones que se han dado a las garantías y principios han sido totalmente notorias, entre ellas las reglas. Inclusive hay que recordar que nosotros, y como se hizo constar a Foja 62, señalamos casillero judicial dentro de este proceso y jamás fuimos notificados hasta un día después de la audiencia de vinculación, donde recién se nos hizo saber. Inclusive no pudimos nosotros asistir a la audiencia para donde pedimos la caución respectiva, en razón de que jamás fuimos convocados o notificados por parte del doctor Ronald Guerrero, y en sí varias violaciones, inclusive aquellos incidentes propuestos en audiencia que jamás fueron resueltos por el juzgador. Ahora el proceso se eleva a la Corte Nacional de Justicia. Considero que hoy por hoy la Corte Nacional de Justicia está conformada por los mejores abogados que tiene nuestro país, y además de abogados obviamente son jueces nacionales, y evidentemente en este momento tenemos una decisión emanada por parte del doctor Ronald Guerrero, quien se inhibe de la competencia. Ahora tendremos que esperar si los mismos aceptan o no aceptan esta competencia. De aceptar la competencia deberán en ese momento proceder a declararse competentes, valga la redundancia, para poder tramitar esta causa dentro del tiempo y los tiempos que sobran dentro de la instrucción fiscal. En caso de no considerarse competentes, se generaría un conflicto de competencia negativo. Precisa, permíteme, Alexis, con este traslado a la Corte Nacional de Justicia en el ámbito legal es lo que procede, por un lado, y por otro, ¿usted cree que no es una jugada gubernamental para proteger al señor Paul Granda? Yo creo que los jueces de la Corte Nacional de Justicia no tienen ningún compromiso con el señor Granda, con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la misma que dentro de pocos días sabremos, es más, si se queda o no se queda ocupando el cargo de ministra de Gobierno. Recordemos que el 31 tenemos ya el juicio político, la cual estaría enfrentando en la Asamblea Nacional, y considero que inclusive después de haber visto la decisión emanada dentro del caso de Yamil Maguad, donde 2 jueces nacionales y con un voto salvado inclusive confirmaron su estado de inocencia. Recordemos que Fernando Alvarado pertenecía al ex régimen, y a pesar de aquello la Corte Nacional de Justicia actuó en total derecho. Para quienes seguimos ese proceso, pudimos observar cómo, si al no existir elementos de prueba y prueba que vinculen la acción, acto y o conducta que se pretendía imputar, confirmaron el estado de inocencia. Y consideramos que no creo que la Corte Nacional de Justicia se vaya a casar
o peor aún vaya a obedecer decisiones o voluntades emanadas por el gobierno. Hoy por hoy recordemos que el régimen está por acabar, ya los mismos no tienen gobernabilidad inclusive, porque esto siempre ha existido, el negar que el gobierno en nuestro país no ha tenido gobernabilidad sobre las cortes provinciales y nacionales es evidente, pero hoy por hoy al ser un régimen que prácticamente está en el Olimpo y está prácticamente acabando ya su época, considero que no tiene incidencia alguna dentro de este proceso penal y digan lo que digan, hagan lo que hagan. Recordemos que la Corte Nacional de Justicia no va a obedecer dichas órdenes, ni peor aún, se va a someter a la voluntad de aquellos. Si no estamos seguros, actuarán en derecho en caso de que acepten esta competencia. ¿Usted confía que sea así, doctor Romero? Esto le pregunto porque, a ver, primero, no sabemos qué va a pasar con María Paula Romo. El 31 no es que vamos a juicio político, el 30 ella va a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, entregará sus pruebas de descargo como respuesta a las inquietudes de los legisladores que son los que quieren actuar como interpelantes, que son Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta. De ahí, la comisión tiene que emitir un informe y ese informe ser votado para decidirse qué pasa o no al Pleno y para eso todavía tienen que transcurrir algunos días. Por lo visto, digamos, va a ser bien complejo que existan 92 votos, que son los que se requieren en el Pleno de la Asamblea, para censurar a María Paula Romo. ¿Quién más que yo quisiera que sea censurada? Pero conseguir 92 votos en estas circunstancias está bastante complejo. Ninguna bancada tiene esos arrestos como para hacerlo. Así que Romo va a seguir en el cargo. ¿Se puede decir que hay una justicia completamente independiente y que el gobierno no tiene injerencia dentro de esa justicia cuando se han apurado los tiempos en casos como sobornos, o en casos como Singue, ¿no? Donde ayer la Fiscalía durante 2 horas y media presentó sus alegatos y a las defensas les dieron apenas 12, 15, 20 minutos para poder ejercer precisamente su derecho a la defensa? ¿Usted cree que esa justicia es independiente y que no actúa obedeciendo los pedidos, los mandatos y la injerencia del Poder Ejecutivo, doctor? Bueno, efectivamente el caso Sobornos y el caso Singue, en los dos tuve la oportunidad de estar como abogado patrocinador, en este caso haciendo copatrocinio del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hoy por hoy nosotros en este caso tenemos prácticamente el hecho de que pudimos observar y palpar que dentro de una garantía jurisdiccional de habeas corpus propuestas en favor de Jacobo Bucaram en vista de la vulneración de derechos que se estaba generando por parte del ingeniero Patricio Limaico y por parte del coronel Edmundo Moncayo, pudimos observar cómo se aceptó la garantía jurisdiccional de habeas corpus y se dispuso su traslado, inclusive con un voto salvado. Y si ustedes pueden leer la sentencia, inclusive dentro de la misma, inclusive se manda a investigar inclusive a los jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quienes se inhibieron de su competencia. Efectivamente hemos visto de alguna forma cómo se han acelerado los tiempos y es real, pero yo creo que esto más que obedecer a un régimen de gobierno, yo creo que ha sido un tema de obedecer al régimen populista, quien a través de redes sociales ya generaba sentencias anticipadas. El hecho de que ellos hayan creído, no recordemos que dentro del caso Sobornos y el caso Singue estaban personas bastante vinculadas con el morenato y a pesar de aquello fueron condenadas. ¿Quiénes? Tenemos que recordar. ¿Quiénes fueron los vinculados con el gobierno de Moreno que ha sido condenado? Hay varios empresarios, me reservo yo ese tema porque eso podría traer algún tipo de responsabilidad penal y no conviene a mis intereses, pero es bastante evidente. Creo que es un tema que siempre se ha escuchado dentro del proceso. Además de aquello, el tema de lo que nosotros podemos observar dentro del proceso penal in situ, que nos corresponde como defensa de Jacobo Bucaram, nosotros podemos ver que en este sentido, inclusive, como lo había dicho el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, podemos ver cómo al señor Bolívar Sánchez en Perú prácticamente se lo capturó por parte de la Interpol y a pesar de aquello, supuestamente en Perú habían recibido una disposición del gobierno de que efectivamente ni siquiera no se ejecute esa boleta de captura. Entonces, esa situación, él fue procesado y condenado dentro del caso Sobornos, y así efectivamente nosotros tenemos y podemos ver que estas aseveraciones no son mías, sino del
del expresidente de la República, Abdalá Bucaram. Dentro de lo particular, hoy por hoy se encuentran dos procesos penales. Tenemos que la jueza Ana Lucía Ballesteros, dentro del caso de delincuencia organizada llevado a cabo en la ciudad de Quito, donde están vinculados los agentes de tránsito, inclusive prácticamente ya se excusó de conocer la causa porque se declaró enemiga manifiesta de uno de los abogados que patrocinamos la causa, y al haberse declarado enemiga manifiesta y considerar que la misma no existía las garantías de esa justicia independiente, imparcial y competente, remitió a otro juez para que siga sustanciando la misma. Hoy por hoy se eleva a la Corte Nacional de Justicia, pero como lo dije al inicio de la entrevista, tenemos que ver si la Corte Nacional de Justicia acepta esta competencia. Esto sobre la base, y ahí podemos ver y podemos entrar en una respuesta, si la Corte Nacional de Justicia efectivamente obedece o no obedece a criterios en este sentido emanados por parte del gobierno, lo cual lo dudo y estoy prácticamente seguro que no es así, pero veamos. Doctor Romero, ¿qué pasa si se acepta? ¿Qué pasa si cambia eso el tema judicial de su defendido? ¿Cómo le afecta? En ninguno, a la final es un juez, pero yo creo que son jueces con mucha más experiencia, no por nada están ocupando el mejor curul que tiene nuestro país en el ámbito de justicia ordinaria. Al ser jueces nacionales tienen un grado de conocimiento mucho más alto que cualquiera, inclusive más que los abogados defensores, por algo han llegado a ocupar ese lugar, y consideramos que nosotros los argumentos esgrimidos, inclusive dentro de otros procesos, con los jueces que conozcan esta causa, creemos que vamos a tener mayores garantías que en Guayaquil. En Guayaquil pudimos observar cómo el juez Guerrero prácticamente recibía inclusive a la fiscalía en su despacho. Pudimos observar cómo el juez Guerrero se conectaba a audiencias y en el mismo lugar, sin haber notificado a parte contraria, estaba la fiscalía. Me refiero a la doctora Claudia Romero, que llevaba esta causa. Pudimos observar cómo los dos estaban prácticamente siempre juntos en todo momento, y eso no va a pasar en la Corte Nacional de Justicia. Entonces considero que eso ya es un punto de ventaja hacia nosotros. En derecho consideramos no existen elementos que vayan a vincular esta conducta. Efectivamente es una aberración jurídica el pretender entender que aquí hay delincuencia organizada por el hecho único de haber realizado una compra de insumos médicos. Digamos que eso es un delito, pero eso es uno. Y la delincuencia organizada exige dos o más conductas que se adecúen exclusivamente a determinados tipos penales. Doctor Romero, ¿cuál es la situación real de Jacobo Bucaram? Porque mucho se ha comentado y ha sido polémico un supuesto pedido de que necesita un colchón ortopédico, de que tiene acceso a computadora, de que tiene ciertos privilegios en el centro de rehabilitación. ¿Cuál es la verdadera situación del señor Bucaram? Todo eso es falso. ¿Por qué motivo? Porque si bien efectivamente él mismo accedió a un colchón ortopédico, que él es para precautelar su salud, porque tenemos que recordar que él mismo tiene varias afectaciones tanto en su corazón como en su columna, lo cual fueron certificados por galenos, y para que la ciudadanía me entienda, él no puede dormir en un colchón que prácticamente tenga resorte, sino que sea totalmente sólido. Caso contrario, obviamente vamos a afectar su salud, y el afectar su salud, a pesar de tener conocimiento y un criterio médico que dice que necesita un colchón ortopédico, y a pesar de eso darle otro tipo de colchón, evidentemente ya comienzan a generarse tratos crueles e inhumanos, donde ya no queremos simplemente garantizar los fines procesales, sino queremos torturarlo. De que él mismo tiene una computadora, por supuesto, no se limita a la persona privada de libertad a acceder a su derecho a la educación. Él mismo estaba estudiando en la Universidad Técnica Particular de Loja, estaba estudiando Derecho a distancia, y entonces producto de aquello se continúa con su proceso de estudio en este nuevo semestre, para lo cual evidentemente, como es una institución que tiene a distancia y maneja a través de medios tecnológicos, en este caso también se le permitió el acceso a la computadora respectiva. De ahí que se había dicho que él mismo quería una mesa de billar. Eso es falso. En la cárcel 4 hay una mesa de billar. Lo que él mismo había dicho a pedido de sus compañeros, que si de alguna forma se puede hacer alguna gestión para generar en este proceso, arreglar dicha mesa porque estaba totalmente destruida. Él mismo ha dicho que podría gestionar tal vez con algún amigo o algo para generar efectivamente la reparación y refacción de esa mesa, para que se genere. Y ahora dicen que esa mesa, efectivamente, que cómo se le puede dar privilegios. No es privilegio. Las personas privadas de libertad, al igual que las personas que estamos fuera de un centro de privación de libertad, tenemos derecho a la recreación, y eso está reconocido constitucionalmente. No es algo que se pueda denominar privilegio, sino que los derechos tienen que cumplirse, y se cumplen a través de la efectivización de las garantías. Romero, en las próximas horas realizará el traslado del señor Salcedo, también implicado en el caso
a la cárcel 4 por supuestas amenazas de las que él es víctima. En el caso del señor Bucaram, él no es víctima de amenazas igual que el señor Salcedo y ahora van a estar juntos en el mismo centro de reclusión. No, al contrario, como los dos prácticamente, inclusive no con Jacobo, pero sí con uno de sus hermanos, tenían una amistad que nunca ha sido negada. Se llevaban desde muy jóvenes, entonces siempre han tenido una amistad cercana. Entonces con el señor Salcedo no existe ningún inconveniente ni nada por el estilo. Y efectivamente podemos determinar que a pesar que existió una oposición por parte del SNAI, que es una cárcel peligrosa, esa afirmación, además de ser inverosímil, es totalmente ridícula, porque si ustedes visitan el centro de rehabilitación social denominado Cárcel 4, estamos hablando que en el lugar se encuentran policías, militares, y se encuentran inclusive políticos que también se encontrarían sentenciados y procesados, los cuales la mayoría son profesionales, son personas que si bien o mal han cometido algún error en su vida y producto de aquello están cumpliendo una sentencia condenatoria, pero no puede compararse con una regional o un centro de rehabilitación social donde se encuentran inclusive bandas delincuenciales que habrían amenazado en algún momento al señor Jacobo Bucaram. Hoy por hoy consideramos que su vida se encuentra resguardada dentro del centro de rehabilitación social. Hemos visitado nosotros como abogados, también su familia, y en ese sentido consideramos que es un lugar que efectivamente cumple los fines del proceso, ¿no? Que es garantizar que efectivamente se cumpla con una posible pena en caso que se dicte aquella, que estamos seguros eso no pasará porque vamos a hacer hasta lo imposible para que eso no suceda. Pero ya en lo particular, en este momento se ingresa el señor Salcedo ya a la cárcel 4 y ahí mismo también se encuentra el señor Daniel Mendoza, también asambleísta. Es que es casos que tienen el tinte de carácter político, como aquellos que se denominan por el criterio propio, donde se necesita proteger a estas personas, se encuentran recluidas dentro de este centro. Entonces considero que el Estado está actuando con un Estado propio, constitucional de derechos y justicia, más allá de los intereses de la sociedad a través de redes sociales, de que por poco se lo torture, ¿no? Los delitos políticos no se los paga con cárcel. Si Mendoza, Bucaram y Salcedo van a la cárcel 4, es porque cometieron algún delito común, doctor Romero. ¿Qué tan incómodos son Bucaram y Mendoza? No le logro escuchar. No, le decía que los delitos políticos no se pagan con cárcel, y si Mendoza, Bucaram y Salcedo están ahí, es porque se les acusa de haber cometido un delito común. ¿Qué tan incómodos son Jacobo Bucaram y Daniel Salcedo para funcionarios de este gobierno que son señalados de ser parte de un esquema de reparto de los hospitales, y en donde está también involucrado el tema del negocio de la venta y compra de medicamentos, de insumos, de pruebas? Yo les invito a leer el cuerpo número 26 del expediente de delincuencia organizada y hablar de ellos, que ellos son las personas que repartieron los hospitales, es totalmente ridículo, porque inclusive los policías, al momento de establecer esta supuesta red que se habría beneficiado de los hospitales, les ubican en la línea más baja. Recordemos que inclusive dentro de las noticias de esta supuesta red, inclusive se encuentra desde lo más alto del Poder Ejecutivo, baja hacia el lugar, ahí mismo tenemos ahora a una de las personas que va a estar vinculada, Paul Granda, y de la misma forma se encuentran más abajo de esta situación, se encuentran personas directivos de los hospitales, estos directivos de los hospitales a través de empresarios, y estos empresarios, eso es la verdad de los hechos, porque supuestamente se le habría proveído en cierto momento por Daniel Salcedo estos implementos, estos instrumentos, estos medicamentos a ciertos hospitales, efectivamente, pero él lo único que hizo fue vender, o sea, vendió y se compró por parte de estos empresarios, cuyos empresarios vendieron al hospital, y este hospital evidentemente si lo hizo, no lo hizo con sobreprecio. Yo no creo que pueden pagar, en este caso, la línea más baja de lo que supuestamente se está imputando. Hoy ya tenemos a una de las cabezas más altas, que es Pau Granda, que es parte del hospital, como directivo del hospital, quien no tiene rango de ministro, como se lo ha sabido certificar por parte del señor Roldán, pero dentro de lo particular, nosotros tenemos que entender, claro, que inclusive Dalo Bucaram, en lo particular, jamás inclusive ha contratado con el Estado o nada por el estilo. Entonces, como cualquier persona, quién sabe, lo digo así porque eso es lo que dice Fiscalía, y los tomo las palabras de Fiscalía porque no son mías, aducir que en algún momento proveyó, pero el proveer no es delincuencia organizada. O sea, ese es un tema bastante álgido y bastante ligero de haber tomado. Ahora usted, en el tema de que cometieron delitos, yo soy muy respetuoso del principio de presunción de inocencia, del estatuto jurídico de inocencia,
Además de aquello, eso iuris tantum debe aplicarse y debe respetarse inclusive en cualquier criterio o aseveración o esbozo que se genere por cualquier persona, puesto que ellos no han cometido delitos, sino que se les acusa de supuestamente que sus conductas estarían adecuadas a un determinado tipo penal. Que de ahí se demuestre que esas conductas forman parte de un tipo penal, eso ya es otra historia. Eso es un tema que deberá discutir la Fiscalía con la defensa, y creo que Fiscalía no la va a tener nada fácil, porque quienes nos conocen, a quienes estamos en el equipo de defensa, pues deberá mantener una línea, en este caso de argumento lógico, coherente y conductivo, hacia buscar probar y obtener una sentencia condenatoria. De lo contrario, los jueces, estamos seguros, confirmarán el estado de inocencia. Para aquello, no es un tema de simplemente mencionarlo, más aún en la Corte Nacional, donde yo creo que no es un simple tema de que hay delito, condenen, sino que acá ya es un tema que inclusive les invitamos a las audiencias y pedimos desde ya públicamente que en este caso se genere un criterio y se permita por principio de publicidad, inclusive que las audiencias sean publicadas, para que estas audiencias, una vez que sean publicadas, puedan ser escuchadas por todas y cada una de las personas que tengan interés de aquello, y el auditorio social también haga su trabajo, y una vez que observe cuál es la actuación de Fiscalía y el modo de actuación de la misma, vea si determina si tiene o no tiene la razón y si efectivamente hizo o no hizo un buen trabajo. Y estamos seguros que ustedes van a obtener otra respuesta distinta a la que se cuenta en redes sociales o la que otra vez que se cuenta por parte de sus compañeros, miembros de los distintos medios de comunicación. Doctor Romero, usted dice que hay una de las vinculada. ¿Quién más falta? ¿Falta? ¿Usted cree que por todos los elementos que se han conocido en este proceso hay gente que todavía no está investigada, gente que debería estar siendo investigada, que debería ser vinculada? Creo que dentro de este proceso, no lo creo, estoy seguro, pero no es el momento. Evidentemente están sacrificando ciertas, llamémoslo como un vulgo común, ciertas cabezas para no sacrificar a los grandes peces gordos dentro de este caso. No es el momento, pero yo creo que a mediados del próximo año, ustedes saben por qué motivo hablo de estas fechas, efectivamente tendremos ya con el nuevo gobierno que se investigue en realidad a todas las personas que tuvieron o no tuvieron participación. En algún momento se mencionó inclusive al ex vicepresidente de la República, se mencionó dentro de esta situación a varios ministros. Entonces veamos qué tan cierto es, porque al final esa es la labor de Fiscalía, investigar. A mí lo que me corresponde como abogado no es buscar imputar a más personas o buscar que paguen cárcel otras personas, sino simplemente desvirtuar todo tipo de responsabilidad. No es mi labor en este momento tratar de venir y decir que Jacobo ha repartido. ¿Cómo reparte una persona que no tiene el poder para poder hacerlo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, aseverar aquello evidentemente carece de la lógica, simplemente por el criterio de sana crítica. ¿Cómo reparte a alguien que no tiene el poder de decisión para decir, toma, yo te doy tal hospital o yo te doy tal persona? Entonces, tenemos que ver quiénes tenían el poder para poder hacer eso, para poder repartir los supuestos hospitales a ciertos grupos o a ciertos directores, y dichos directores a ciertos empresarios, y ciertos empresarios a quienes compraban, pero quienes compraban sobre el criterio de imputación objetiva, hablando de prohibición de regreso, es imposible adelantar, porque si no, mañana tendremos procesados inclusive a las personas que fabricaron las mascarillas, a las personas que fabricaron el alcohol y a las empresas que proveyeron de medicamentos. Eso ya se encuentra desarrollado desde la dogmática penal de lo que conocemos nosotros como prohibición de regreso. Para cerrar nada más, una aclaración, yo no estaba acusando a nadie ni sentenciando a nadie, lo que decía es que una cosa son los delitos políticos que se sancionan en otro ámbito y otra cosa son los delitos comunes para los que sí hay cárcel. Mendoza, Bucaram y Salcedo tendrán que ser juzgados por las instancias que amerite, pero fíjese usted la gravedad de lo que nos acaba de decir doctor Romero y del estado patético en el que está nuestra justicia, que para saber la verdad de este caso vamos a tener que esperar a mediados del próximo año, es decir, que la justicia tiene que acomodarse a los tiempos políticos y vamos a ver quién es el nuevo gobierno para ver si ese nuevo gobierno le dice a la justicia sí, investigue nomás, cuando la justicia lo que debería hacer es desde ya dar con esos peces gordos de los que usted habla en este y en muchos otros casos más, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Romero, por haber aceptado este diálogo. Muy amable. Muy buenos días, que Dios les bendiga, que les vaya súper bien. Gracias por la invitación. Un gusto. Saludos, Licenia, saludos, Alexis. Muchísimas gracias. Cristian Romero, el doctor Cristian Romero, abogado de Jacobo Bucaram, que nos ha acompañado en esta segunda parte de nuestro segmento de entrevistas. Y hay algo también que destacar ahí, Alexis, que yo quiero añadir a tu comentario, y es el hecho de que el doctor Romero señala que es la Fiscalía
la que debe comenzar estas investigaciones. Está en sus manos, ¿no? Y ahora entendemos por qué este caso avanza en algunas partes y en otras simplemente no se hace nada. Punto Noticias, el mundo de la información.